El día de hoy vamos a dedicarnos a los movimientos sociales en la dimensión de los repertorios. Esta sesión está dedicada, por lo tanto, a las formas de lucha. Vamos a trabajar sobre los conceptos, revisar un poco la trayectoria de las formas de acción de los repertorios, el aporte de Tilly con respecto a la vinculación entre estructura y cultura, historia y cultura, su concepto sobre el repertorio como un elemento flexible, sus dimensiones relacionales y estratégicas, la relación que tiene con el poder y con la democracia y los componentes de lo que sería el repertorio. Tilly, en ese sentido, relaciona los repertorios con la historia y con la cultura. Acuérdense ustedes que anteriormente las formas de lucha estaban muy vinculadas con la visión anglosajona, estratégica, que tenía que ver básicamente con la movilización de recursos. Tilly recupera para las formas de acción la idea del repertorio, que no es gratuita, porque el repertorio es parte de de la música, ¿no es cierto? Y está vinculando la idea del jazz, es decir, elementos de tradición, elementos que de alguna manera están estructurados con elementos flexibles y con elementos creativos. Los repertorios son, o para él, una parte de la cultura política de la sociedad. Son fruto de la reserva que los sectores populares tienen y que de alguna manera son refinados y desarrollados a través de la acción por los activistas. Son, por lo tanto, producto de países específicos y de épocas específicas que son reinventados por los manifestantes. Son al mismo tiempo un medio y un mensaje, porque son formas concretas, pero al mismo tiempo que dan un mensaje. Ese mensaje es para los mismos manifestantes. Estamos hablando de autoafirmación, de conciencia de la fuerza que ellos tienen, de identidad, de autoestima. Por lo tanto, un mensaje para ellos, pero también es un mensaje para los adversarios, ¿no es cierto? Para interpelar a los adversarios o para convencerles de que la política pública tiene que ser modificada. De alguna manera, también es para los aliados posibles, la manifestación, por ejemplo, para ganar aliados que pueden interesarse en las consignas de los manifestantes, pero también para llegar a los medios de comunicación. Estamos hablando de medios de comunicación que pueden servir de eco para el envío de este mensaje. Hay un autor que se llama Tarkovsky que analiza especialmente la manifestación como una ocupación momentánea de varias personas de un lugar abierto, público y privado, y que directamente e indirectamente expresan las opiniones públicas. Entonces estamos hablando de ocupación de espacio público, estamos hablando de interpelación a la autoridad, estamos hablando de interlocución y de interactuación con otros actores, expresando las demandas que tiene esa organización o ese grupo poblacional. De alguna manera, históricamente, las formas de lucha o repertorios surgen de interrelaciones con los empresarios. En ese sentido, por ejemplo, las huelgas, ¿no es cierto?, que son una creación, una forma de lucha creada en las fábricas precisamente para paralizar la producción, o frente al Estado. Las manifestaciones son en la lógica precisamente de llamar la atención a las autoridades, especialmente en los edificios públicos. Hay una idea que plantea Tilly que tiene que ver con la modulación, con formas de lucha modulares que en un momento determinado cuajan y que pueden ser
utilizadas para distintas situaciones. La huelga ya no es solamente para esa fábrica, sino utilizan obreros de otras fábricas e inclusive sectores de trabajadores del Estado y otras poblaciones. La huelga se convierte, por lo tanto, en un repertorio, ¿no es cierto?, que puede circular en la sociedad, igual que un mitin, igual que un plantón, igual que una manifestación. Entonces, existen formas modulares son las formas modernas de acción. Podríamos analizar que de todas maneras estas formas fueron la conclusión o el resultado de un largo proceso de luchas sociales, desde el asedio campesino a los molineros, a los terratenientes en los periodos precapitalistas, ¿no es cierto? Las barricadas que utilizaron los comuneros en París en la Comuna a mediados del siglo XIX, la marcha de los sufragistas a finales del XIX y comienzos del XX, las acciones ejemplares, violentas de los movimientos anarquistas, ¿no es cierto? Las huelgas, las ocupaciones de tierra por parte de los campesinos son parte de una trayectoria de la evolución de formas, una evolución lenta de formas de acción o repertorios, para llegar al movimiento de mayo del 68. El adoquín es la expresión de esa irrupción del movimiento juvenil en París y en otras ciudades del mundo. Las campañas que a finales del siglo pasado desarrollaron el feminismo, los movimientos pacifistas, los ecologistas, esto que se llama los nuevos movimientos sociales, ¿no es cierto? Y para lograr redes internacionales que se expresaron también como cumbres alternativas a los que organizaban las Naciones Unidas o la lucha por la justicia global contra la Organización Mundial del Comercio en, por ejemplo, Génova o Seattle. Y también después el ciclo regional de regionalización, de alguna manera, que significaron las luchas de la primavera árabe o las luchas del movimiento Ocupa en Estados Unidos o de los indignados en España o las luchas antineoliberales que se dieron en América Latina. Primero, las luchas indígenas, como en el caso de México o el caso de Ecuador, o también las luchas de los piqueteros en Argentina, las insurrecciones que se dieron contra los presidentes en Ecuador, la guerra del agua en Bolivia, ¿no es cierto? Son formas de lucha y en esta larga trayectoria que he señalado, se ha demostrado que las formas de lucha cambian con el tiempo. En el siglo XVIII estaban vinculadas con situaciones conflictivas en los espacios cotidianos contra los molineros del grano que estaban monopolizando la harina, ¿no es cierto? O con, digamos, los señores o unos terratenientes que estaban asediados por parte de los campesinos, hasta el siglo XIX, en donde de alguna manera la modificación de la estructura industrial, del desarrollo de la imprenta, comienzan a incidir en las formas de lucha de los sectores sociales. Es decir, los repertorios cambian con el tiempo dependiendo del contexto, pero también dependiendo de los intereses, de los actores, de las formas de organización. Y en este sentido se podría diferenciar formas antiguas, que son más locales, son más particulares, están ancladas en los espacios cotidianos, y formas de los nuevos movimientos obreros o campesinos o de los sectores medios que están en los espacios públicos de los sectores urbanos, ¿no? El primero en una sociedad más tradicional, estamental, luego los segundos en una sociedad más moderna, donde se desarrollan las comunicaciones, se desarrolla la industria. El primero en un carácter más directo, ¿no es cierto?, que está vinculado con el conflicto que está provocando. Hay un conflicto, hay una acción. En cambio, en los otros, ¿no es cierto?,
se articulan los movimientos locales a nivel nacional y puede desarrollarse oleadas en donde se enfrentan al Estado Nacional como una expresión del conflicto a nivel territorial, a nivel del conjunto de una nación. Estamos hablando de líderes diferentes. El primero muchas veces utiliza la presencia de un sacerdote, de un pastor. La segunda tiene el liderazgo de las organizaciones, ¿no es cierto? Las primeras son violentas, son rápidas, son espontáneas, directas, breves. La quema de molinos, la perturbación de fiestas, la ocupación de plazas, ¿no es cierto? Blandiendo guadañas, ¿no es cierto?, con imágenes religiosas. Las segundas son formas más seculares, si se quiere, la huelga, la manifestación, las marchas, ¿no es cierto?, la recolección de firmas, las barricadas. Entonces sí podríamos diferenciar lo que podrían ser las formas más antiguas y las formas más modernas. En todo este proceso se podría entonces ubicar dos componentes o dos dimensiones de los repertorios: la estructura y la cultura. Por un lado, la estructura en términos de que existe un contexto de desequilibrio del poder, ¿no es cierto?, en donde están moviéndose los actores subalternos que precisamente utilizan el número para poder expresarse. Existen contextos históricos, contextos económicos, que son estructuras, pero al mismo tiempo tenemos formas culturales, ¿no es cierto?, que expresan la cultura de los actores. Por ejemplo, las formas que tienen que ver con la expresión casi teatral de los cuerpos en las manifestaciones de los últimos 20, 30 años, ¿no es cierto? Entonces son formas que tienen por un lado, un componente de desequilibrio estructural y por otro lado que son innovaciones culturales que de alguna manera expresan la identidad de los actores y afirman la identidad de los actores. Son además formas relacionales y estratégicas. Relacionales en el sentido de que surgen históricamente al enfrentar a los adversarios, caso de la huelga, caso de la manifestación, caso del conflicto con los empresarios, del conflicto con el Estado, pero al mismo tiempo tienen sentido estratégico, es decir, quieren lograr algo, quieren ganar aliados, quieren conseguir llegar a la opinión pública, se mueven con una intencionalidad. Como les he dicho, son rígidos, pero al mismo tiempo son creativos, ¿no es cierto? Y de alguna manera las formas de lucha, los repertorios son una construcción en la que los actores tienen que aprender. Los actores tienen que aprender cómo se hace una huelga. Es toda una metodología, cómo se hace una manifestación, cómo se hace una barricada. Es decir, son aprendizajes que los actores tienen que hacer en el camino, ¿sí? Y además pueden innovar también en ese camino, ¿no? Hay una cosa que es importante, que hay que señalarlo. Y que este autor también lo señala, Tarkovsky, que tiene que ver con la relación con la democracia. Para él, los procesos de democratización también han generado formas de lucha más pacíficas, si se quiere. Por un lado, la democracia representativa no logra expresar las aspiraciones, las necesidades de los actores, por eso los actores tienen que salir a la calle, ¿sí? Y la calle de alguna manera es un contrapeso al parlamento, si se quiere. Son formas de acción directa, pero por otro lado la democracia va aceptando estas formas y se van de alguna manera institucionalizando, es decir, implica un cierto disciplinamiento de los actores para realizar acciones convencionales permitidas. También hay tendencias que se señalan, por ejemplo, la presencia de los medios de comunicación, la respuesta de la policía también, que también va modificándose en este proceso. Cambia, sin embargo, estas formas y estas tendencias de pacificación, si se quiere, en los últimos 20 años. Es decir, tal vez, si se puede señalar
el neoliberalismo modifica porque genera conflictos a nivel internacional, a nivel mundial. Acabamos de ver el año pasado conflictos que se estaban dando en la India, conflictos que se estaban dando en América Latina, conflictos que se estaban dando en Grecia, en otros países. Es decir, estamos hablando de una situación nueva que ya no es la relativa paz que se vivía en los últimos años, en las últimas décadas del siglo pasado, sino que ha habido modificaciones producto del neoliberalismo, pero también producto de la globalización que, digamos, extiende las redes de la protesta a nivel internacional. Y el otro elemento que es importante es el 11 de septiembre. En la medida en que el 11 de septiembre genera una reacción de las élites más punitiva que tiene que ver con la determinación del delito y la determinación del terrorismo como adversario de los regímenes democráticos. Eso endurece, ¿no es cierto?, la reacción de la policía, ¿no es cierto?, y va modificando esta relativa pacificación que se había señalado anteriormente. Hay que decir dos o tres cosas más antes de ver los componentes. Lo uno que la acción, los repertorios se mueven en una relación de fuerzas, ya lo habíamos dicho, desigual, pero además que no es simplemente una manifestación. Cuando habla Tarkovsky de las manifestaciones, está hablando de un conglomerado de acciones. Yo les había mencionado, tal vez en una charla anterior, la marcha que hubo en el 2012, que vino desde Loja hasta acá, y no solamente era una manifestación, eran varias. Es decir, teníamos que ver con una marcha de 300, 400 personas, militantes de la juventud de la CONAIE, que se trasladaban los 700 kilómetros, pero también marchas en cada ciudad, ceremonias en cada río, formas de concentración de la población, vigilias, etc. Esto fue la marcha, pero además la marcha tenía una contramarcha que tenía además sus propios recursos, porque se hicieron actos por el agua a nivel oficial, se hicieron reuniones de regantes por parte del Estado y se hicieron concentraciones también a nivel de la ciudad de Quito, donde más o menos se movilizó a cerca de 40,000, 50,000 personas en las plazas, donde estuvo el propio presidente Correa, que dijo que les habían dado la oportunidad, Rafael Correa, presidente del Ecuador, que les habían dado la oportunidad al gobierno de mostrar su capacidad, sus músculos en términos de movilización social. Por lo tanto, una manifestación o una marcha como esta que he mencionado, que tiene que ver con el tema del agua, reúne a una serie de formas y de repertorios de acción que están ahí mencionados. Otro elemento que es importante es señalar el ciclo, ¿no? Es decir, se van transformando las formas de acción conforme el ciclo de apertura o de intensificación o de polarización o de declive que los movimientos sociales o los conflictos señalan. Veamos entonces al final de esto cuáles son los componentes que tenemos que investigar. Estamos hablando de actores, o sea, del quiénes. Estamos hablando de espacios, o sea, del dónde. Estamos hablando de elementos que motivan, el por qué, ¿sí? Estamos hablando de elementos culturales de identidad, o sea, los símbolos. Y estamos hablando también de los medios de comunicación. Es decir, estos serían algunos de los elementos que tienen que ver con lo que significa la movilización. El quiénes. Aquí es importante el número. Aquí es importante la fuerza del número. Y en todos los medios de comunicación, cuando hay una manifestación, dicen están 2,000, están 5,000, están 10,000. Cuando hay 50,000 personas en la calle, los gobiernos tienen que preocuparse. Entonces está el número de los manifestantes que tienen que ver con redes previas que se han constituido, que están articulándose, o con la irrupción, como hemos visto en octubre, de la movilización espontánea de los actores. Estamos hablando de los que están en la manifestación, pero también están los adversarios, que pueden ser privados o públicos, y estamos hablando especialmente de la policía y los medios de comunicación. Estos serían los actores que participan.
Si uno quiere estudiar una movilización, tiene que ubicar este tipo de actores. Se ha hecho estudios sobre las manifestaciones. Por ejemplo, en el caso de Europa, el promedio de participantes tienen alrededor de 28 y 30 años. Es un manifestante joven, organizado, instruido. A diferencia de lo que uno puede considerar, estos manifestantes jóvenes, ¿no es cierto?, e instruidos toman la decisión previamente, o sea, son gente que tiene una racionalidad y que dicen que van a ir, ¿no? Se mueven en redes, tienen una actitud activa, no son acarreados, no son borregos, ¿no es cierto? Estamos hablando del perfil del manifestante. Y ayer había visto en el periódico, en el caso de Perú, también que se repetía, era increíble. Jóvenes incluidos, globalizados, manejando el celular, articulándose a través de redes. Era el manifestante promedio de las manifestaciones que hubo la semana pasada en Lima. Por lo tanto, eso hay que tomar en cuenta. En el caso de octubre, las fotografías que hemos visto del paro de octubre revelan que se trata de un perfil de un trabajador joven, probablemente que tiene secundaria, pero que no tiene trabajo seguro, ¿no es cierto? Hombres y mujeres, muchos de ellos indígenas, pero también migrantes. Entonces, en cada una de las manifestaciones hay un perfil diferente que hay que tomar en cuenta. Hay que señalar también el dónde son los espacios de movilización, de los repertorios, de las manifestaciones. Por ejemplo, en el caso de la movilización de octubre, hay varios mapas que salieron que están ubicando a las ciudades y en dónde fueron la concentración. Es decir, estamos hablando de la logística que está en el norte, estamos hablando del espacio de confrontación que está en el Arbolito y en el centro de la ciudad, estamos hablando de la logística en las universidades, es decir, es toda una geografía que tiene que ver con el conflicto, ¿sí? Y al mismo tiempo también cómo es en el mapa nacional. Yo me acuerdo que uno de los informes de la policía en uno de los días decía que había alrededor de 300 lugares de confrontación entre los actores y la policía, ¿sí? Hay que ver también el porqué, desde dónde surge, cuál es el motivante que es el que, digamos, desata el conflicto. En la marcha del agua habíamos visto es la aprobación por parte del gobierno del contrato con las empresas estratégicas en el tema de la minería. Se anunció la firma del contrato con la empresa china en el caso de la provincia de Zamora, y ese fue el motivo por el cual la gente se organizó y salió, ¿no? Entonces hay distintos motivos. Otra cosa puede ser el aumento del pasaje en el caso del metro de Santiago de Chile, que es el que provocó lo que hemos visto hasta llegar a la constituyente. Entonces hay demandas, digamos, inmediatas, motivantes, motivaciones inmediatas, pero también hay causas mucho más complejas que tienen que ver con la represión, que tienen que ver con las políticas económicas, etcétera, ¿no es cierto? En ese sentido, el porqué es muy importante para ubicar cuál es el significado que tienen para los actores esa acción. El otro elemento que habíamos visto es el tema de la identidad, es decir, estamos hablando de una acción que implica la afirmación de elementos de identidad, un nosotros que se afirma a través de símbolos, a través de rituales, ¿no es cierto? En el caso de las movilizaciones que hemos mencionado, el tema, por ejemplo, de las banderas, el tema de la huipala, en el caso de Bolivia, el tema de los símbolos, por ejemplo, el tema del ataúd, del asesinado en las manifestaciones de octubre. ¿Cuáles son los símbolos que está teniendo y que de alguna manera afirman, por un lado, su propia identidad, pero al mismo tiempo establecen cuál es el antagonista, ¿no es cierto?,
Hay un estudio realizado me parece que en Estados Unidos, donde ubicaron alrededor de 40 posiciones corporales que se manifestaban en lo que significaba la expresión corporal de los actores. Otro elemento importante son los medios de comunicación. Y hemos visto, los medios de comunicación tienen una relación de filtros desigual con los actores, con el gobierno o con los adversarios. Elementos de desigualdad que hacen que se vayan con su propia agenda los medios de comunicación para un lado o por otro en la información, en los editoriales, etc. Pero los medios de comunicación son muy importantes porque terminan siendo un eco que permita difundir, que permita incrementar, si se quiere, el mensaje, ¿no? Y cuando los medios de comunicación oficiales y los masivos no funcionan, están los medios de comunicación alternativos. Hemos visto, por ejemplo, la experiencia de Wambra, los medios de comunicación comunitarios en el caso de Ecuador. Entonces, de alguna manera las redes sociales cumplen este rol en el cual de alguna manera eluden la información que los medios de comunicación generales no los hacen. Entonces, para sintetizar, los repertorios son formas de lucha que han evolucionado históricamente. Esa evolución implica, por un lado, un factor estructural y un factor cultural. Es decir, son fruto, por un lado, de relaciones de poder y relaciones materiales de desigualdad, pero al mismo tiempo son producto de la cultura local, de la cultura popular, reservas de cultura popular que se expresan en formas de performance, de teatrales, que de alguna manera expresan un mensaje. Los medios son, en este caso, los repertorios son un mensaje. Y eso implica además varios componentes que implican el por qué, el dónde, el cuándo, ¿no es cierto? E implican el tema de los actores, los quiénes. Hay muchas formas de investigación de esto, particularmente, digamos, las entrevistas que se hacen a los actores que están en el camino, pero también el uso de medios de comunicación, de productos comunicativos que ya están circulando en las redes. Por ejemplo, en la marcha que yo les he mencionado del agua en el 2012, yo pude hacer un trabajo sobre, pero cientos de productos, cientos de videos que estaban circulando en las redes, porque prácticamente fue una acción que estuvo en vivo y en directo durante 15 días, transmitida por los medios de comunicación. Obviamente implica investigación bibliográfica, implica análisis del contexto, ubicación de entrevistas a los actores, es decir, hay muchas formas de investigación de lo que significa una acción de esta naturaleza. Muchas gracias.